Bernardo, y ya para terminar, me gustaría conocer tu opinión con respecto a el efecto que tiene efectivamente un tipo de evento de salud como este que estamos viviendo con respecto a los contratos. Es decir, me gustaría que me hablaras un poco precisamente de todo lo que tiene que ver con la responsabilidad civil y efectivamente el hecho de que en los contratos pueda establecerse una cláusula de fuerza mayor y que esta cláusula pueda estar activa para precisamente establecer la incapacidad de cumplimiento, de realización de las obligaciones y, por supuesto, protegerse ante las eventualidades de pérdidas, retrasos, incumplimientos que van de la mano con todo este proceso que estamos viviendo. Bueno, mi querida María Gracia, ahora me gustaría hablar un poco sobre el coronavirus y sus impactos en las relaciones laborales. El gobierno brasileño está adoptando algunas medidas iniciales a través de resoluciones para que los trabajadores más pobres puedan se beneficiar de un mínimo de salario en beneficio del gobierno. Es claro que esto es muy poco porque vamos a sufrir acá, pero el gobierno está pensando en otras cosas, en estrategias para, que, para minimizar este impacto. Y bueno, de entre las diversas recomendaciones, seguramente aquella que genera el mayor impacto en las relaciones laborales es la que prevé lo isolamiento o la cuarentena de los empleados y que tengan los mismos que hacer trabajo de su casa, de home office. Bueno, esto es tratado en, por la legislación laboral brasileña como un caso de fuerza mayor. Y cuando tenemos un dispositivo específico en el Código Laboral que habla de esta fuerza mayor y cuáles son las medidas que deben ser tomadas por los empleados, los empleadores para ter, tener el menor impacto posible en sus actividades. Y bueno, eh, por supuesto que para el empleador, en función de esta fuerza mayor o fuerza mayor, es posible descuentar de los salarios de los empleados los días que están ausentes de trabajo por fuerza de la medida de isolamiento y cuarentena. Esto trata-se, portanto, de una licencia remunerada pelo prazo estipulado pelas autoridades de saúde nacionales. Pero entonces, si es prohibido al empleador descontar los salarios en Brasil, pero esto está siendo examinado por el gobierno, la posibilidad de descontarmos proporcionalmente el salario. Pero independientemente de esto, lo que podemos hacer acá, el empleador puede dejar de conceder algunos beneficios que son adicionales al salario, por cuenta que no habrá más deslocamiento hasta el local de trabajo. Entonces, los transportes, la alimentación, esto todo el empleador puede descontar o puede parar de pagar. Y también el empleador puede adicionalmente tomar algunas providencias para minimizar este impacto económico, como por ejemplo los home office y conceder ferias o vacaciones colectivas
compensar los días paralizados, entre otros. Pero hay muchas cosas que ser pensado, por supuesto. Pero lo que pasa es que para que los empleados trabajen de sus casas, el home office, hay necesidad de un cambio de la legislación, porque no tenemos que hacer una adaptación de este cambio en la jornada laboral. Pero como estamos hablando de un caso de fuerza mayor, eh, lo empleador tiene que fornecer al empleado las herramientas necesarias a trabajar, a realización de su trabajo, de su casa, y tal vez reembolsar o indemnizar a los empleados cuando necesario. Pero no siendo posible trabajar de sus casas, de teletrabajo, y habiendo la interrupción de los servicios con la continuidad de pagamento de salarios, entonces tenemos que pensar cómo haremos após el término de la cuarentena, el retorno a las actividades normales. Creemos nós que el empleador podrá prorrogar la jornada de trabajo de los empleados en até 2 horas extras por día durante el tiempo necesario para la recuperación de los días paralizados. Y esto limitado a un periodo de 45 días. Bueno, entonces hay muchas cosas que necesitas cambiar y ser adaptada por fuerza de esta nueva situación que vivimos. La cuestión de ferias, de vacaciones colectivas a los empleados. Esas vacaciones sería posible, pero tenés que también analizar la adaptación en la legislación laboral, porque teníamos que pagar estas vacaciones. Entonces el Ministerio de Trabajo brasileño está trabajando actualmente en este punto. Y bueno, y ahí tenés la cuestión del empleado infectado, el medio ambiente de trabajo, que todo tiene que ser muy bien controlado por los empleadores para que fornezca un ambiente laboral que, que esté de acuerdo con las normas internacionales sanitarias. Bueno, eh, vamos ahora a analizar los impactos de coronavirus en la responsabilidad civil brasileña. Lo que importa decir inicialmente es que, diferentemente de lo que pasa en otros países del mundo, en Brasil la fuerza mayor posee una previsión legal específica que está en nuestro Código Civil brasileño. Y de una forma muy resumida, relativamente a los contratos privados, esta fuerza mayor puede se constituir de una causa excludente de responsabilidad caso el contrato celebrado entre las partes no contenga previsión en sentido contrario. Por supuesto, en sentido contrario, si la validad de este sentido contrario, si no estamos hablando de la relación consumerista, de consumo. Bueno, y esta previsión, este dispositivo legal que tenemos, en el sentido que estos fatos imprevisibles y extraordinarios pueden llevar a rescisión de un contrato o alternativamente la revisión de las obligaciones, de modo a que las mismas se tornen equitativas con la realidad imposta pelos fatos, que en este caso sería el coronavirus. Bueno, entonces dos observaciones nos parecen relevantes.
La primera es que decorre del propio texto expreso de la legislación, es que la fuerza mayor solamente se configuraría si no for mismo posible impedir sus efectos. Y si, por supuesto, no hubier contribución para que tenga ocurrido un agravamento de riesgo o mesmo de sus consecuencias. Por tanto, muy embora este coronavirus possa, en tese, ser considerado como fuerza mayor diante de las consecuencias imprevisibles que son decorrentes de una pandemia, somente el análisis de las circunstancias del caso concreto pueden efectivamente autorizar o no la utilización del evento como excludente de responsabilidad o mismo una causa de rescisión o reequilibrio contractual. Bueno, y como consecuencia de esto, este mismo principio está directamente relacionado a las cuestiones de transporte internacional de mercaderías o de personas. Por tanto, tenemos que analizar los contratos, pero las compañías que hacen business, que hacen negocios con Brasil, estarán siempre submisas a estos aspectos jurídicos relevantes. Entonces, dependiendo del caso, y sobre todo envolviendo el análisis de coronavirus, si esto podrá ser invocado, la fuerza mayor puede ser invocado para que possam ter uma requadração, reestruturação de contratual ou mesmo uma ruptura contratual. Portanto, mais uma vez, para se invocar a força maior, tem que estar seguro que este é uma coisa inevitável e que estava imprevisível. Y entendemos que sí, que coronavirus era una cosa que estaba imprevisible y no estaba especificado en los contratos. Entonces, por tanto, a luz de la legislación brasileña, esas cuestiones podrían ser sometidas a la discusión del judiciario y comprendemos que, bueno, hay grandes chances de que los resultados sean favorables. Bueno, termino esto diciendo que estamos solamente en el inicio de todo. Hay muchas cosas, muchos cuestionamientos. Brasil tenemos ahora como 500 casos confirmados, esto oficialmente. Tenemos 4 muertes oficialmente confirmadas. El mundo tenemos 200.000 muertes. Entonces, hay muchas cosas para acontecer ainda, pero seguramente el mercado será afectado por esto y precisamos agir inmediatamente, el gobierno, las partes, con tranquilidad y sobre todo con ponderación, porque todos tenemos que estar juntos en este momento para que podamos pasar por este periodo de la mejor manera. Entonces las partes, sean partes de contratos particulares o públicos, tienen que dejar sus ambiciones particulares de lado, las ambiciones financieras y pensar en bien común para que podamos minimizar todos los prejuicios, los problemas decorrentes de esta pandemia. Bueno, mi querida amiga María Gracia Blanco,
a quien saludo mucho, presidente de la rama venezolana del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo. Muchísimas gracias por la oportunidad de, de estar aquí hablando un poco sobre la realidad actual de Brasil dentro de este contexto de coronavirus. Y espero poder retomar este asunto en breve con informaciones positivas. Espero que toda la comunidad latinoamericana y sobre todo la Venezuela se possa, podemos unirnos esfuerzos para atravesar esto, para podermos salir vencedores. Muchas gracias.